cómo era el mundo antes, se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Puedo volar, mi cosmos se hará trizas, si el tiempo se desliza en gravedad. Vuelvo a soñar que el cielo me atormenta y un rayo me despierta en el sofá. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. ¿Imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Puedo volar, mi cosmos se hará trizas, si el tiempo se desliza en gravedad. Vuelvo a soñar que el cielo me atormenta y un rayo me despierta en el sofá. Como otra gota de agua. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Todos los lunes en agosto, en horario especial de 18 a 20 horas, por plataforma Vox de Rosario en el 88.3. Estamos en el streaming en vivo por Twitch, Vox FM, WOX FM, y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy vamos a hablar con Eduardo Rizzo. Eduardo nació en Leones. Antes de estar escolarizado, ya habían captado su atención los dibujos de las historietas que veía
sí, veía porque aún no leía, en casa de una vecina. Desde aquel tiempo y hasta esta edición número 15 de la Crack Bam Boom, que se inaugura el próximo jueves 13 hasta el domingo 16, aquí en Rosario. De todo ese tiempo vamos a conversar hoy con nuestro invitado de lujo, Eduardo Rizzo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Te debo una disculpa porque debí haber venido el lunes pasado y bueno. No, mejor porque estamos en la mismísima semana de la Crack Bam Boom. Exactamente. La semana pasada tenía como 5 estaciones para preguntarte, la quinta era la Crack y esta semana pasó a ser la primera. Sí. Pasó a ser la primera porque es la que tenemos ya más cerca, ¿no? ¿Cómo nació la idea? Yo te he escuchado hablar, pero siempre es importante escucharlo de la voz del que tuvo la idea original. ¿Cómo nació la idea de traer una feria aquí a Rosario? Hace 15 años atrás, 2000. Es que en realidad la idea empezó mucho antes, porque empezamos en el 2010 y yo ya la venía mascullando, masticando durante mucho tiempo. ¿Por qué no se puede hacer algo digno que se precie en la Argentina, que es, ahora lo estamos perdiendo lamentablemente, pero un lugar donde con una tradición muy fuerte en la historieta, a tal punto que éramos uno de los países reconocidos a nivel internacional por la escuela que habíamos generado en la Argentina. Había 5 escuelas y una de ellas era la nuestra. Entonces, pero no se condecía todo lo que teníamos con el nivel de eventos que se estaban gestando. Generalmente muchos privados, y aquí lamentablemente los eventos privados, a mí, con la idea que yo concebía, no me servía. El Estado tiene que estar acompañando. ¿Por qué? Porque si no está el Estado detrás, ¿viste? Nosotros perseguimos de manera privada la parte monetaria solamente, y este tipo de evento tiene que servir para mucha gente, para la industria, ayudar a motorizar, a que la cosa circule, para los que quieren dedicarse a esto, tiene que ser un lugar de encuentro con el editor, mostrar sus cosas, que genere trabajo. O sea, un círculo virtuoso que vaya más allá de solamente el nicho de los fanáticos. ¿Y vos tenías experiencia de haber estado en otras ferias, en San Diego, en Estados Unidos, es decir, donde ya habías estado participando, siendo homenajeado, premiado, y tenías ya un conocimiento de experiencias similares que se habían dado en otros países, ¿no? Eso es cierto. Yo tengo la suerte de ser invitado todo el tiempo, entonces conozco eventos que se hacen en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y todos son muy disímiles. Entonces lo que traté de armar una especie de fusión a la criolla, porque lo que se hace en Europa no puede funcionar totalmente acá, los de Estados Unidos tampoco puede funcionar, entonces traté de aunar algunas cosas como para que se pueda llevar adelante un evento de cierta magnitud y pensando en un crecimiento a través de los años. Y además en una ciudad como Rosario, que es una ciudad amigable. Totalmente. Muy amigable. Hoy justo escuché un reportaje que le hacían Eduardo Santillán Marcus. Estuvo colaborador de él. Exactamente, en Radiofónica. Y él justamente hacía alusión a cuando vino Frank Miller y decía, bueno, pero en otro lugar vos sacás un Greet and Meet y resulta que no sabes si llegás, si ves al invitado o a la persona con la que querés estar. Sin embargo, cuando vino Frank Miller se sacaba fotos con los fanáticos en el monumento y paseaba por la feria muy libremente. Como anécdota es que Frank
vino con él tiene un guardaespaldas y no sabían cómo era el evento y venían con resquemores, precauciones, y porque además en uno de los primeros paneles descubrieron a un fanático de Miller que creo que es de Venezuela, Colombia, no me acuerdo, y entonces hizo mención el guardaespaldas Miller, che, está el fulano, mirá, porque no saben nunca, viste, si no, viste, qué va a pasar. Resultó ser que un tipo amigable, por lo que yo después lo vi. Pero el mismo Miller, cuando descubrió cómo era el evento, cómo era la gente, bueno, se quedaba, mientras yo lo acompañara, si vos te quedás a mi lado, yo me quedo filmando todo lo que sea, porque incluso tenía dábamos número en ese momento y después quedaba mucha gente afuera que estaba, y esa gente me preguntó qué, y ellos quedaron fuera de los números, no, que pasen, lo firmo, y bueno, se da acá, eso es cierto. Y la Crack Bam Boom tiene esta particularidad de tener siempre muchos invitados de renombre, nacionales, internacionales, lo que supone también una logística, un movimiento, toda esa, hablamos antes de salir al aire justamente, de toda la locura que uno sufre hasta el mismo jueves a la mañana, al mediodía que abre exactamente la feria. Sí, ¿no? sí, y bueno, y con los invitados internacionales, yo trabajo un año anticipadamente. Sí, además por cuestiones de agenda. Claro, porque me pasa a mí también como artista que me invitan y yo tengo invitaciones para el año que viene y algunas que me han hecho ya para el otro. Decir, ¿viste qué puedo responderle? Porque no se me ocurre. ¿Qué puede pasar de acá a un año y medio? No sé qué decirle. Bueno, pero lo cierto es que uno ya aprendió y de alguna manera hay que llegar con cierto tiempo. Porque si vos llegás un mes antes, lo más probable es que recibas un no. Sí, no llegás. Cambio, no llegás. Con varios meses de anticipación, por lo menos le das a pensar. Sí, eso me parece que es una característica muy fuerte. Recién pasamos, cuando vos estabas hablando de los flyers, justamente, que hacían alusión a los invitados, a las muestras que hay. Sí. Otro detalle que también me parece muy importante, 15 talleres gratuitos para todas las edades y niveles. Esto que vos hablabas al comienzo de lo estatal, lo privado y lo público, las dos fuerzas trabajando, y estamos viendo algunas de las muestras que va a haber, en las distintas muestras que va a haber en esta 15 edición. Entonces me parece que ahí hay una simbiosis entre lo público y lo privado que es muy, muy Yo importante. creo que sí, logramos eso, una buena simbiosis donde nosotros prácticamente, no vamos a mendigarle al Estado, no le vamos a requerir al Estado todo el tiempo, sino que lo organizamos nosotros y después lo sumamos al Estado casi el último mes, para que decir, ajustemos estos detalles que sí les corresponden a ellos. Llámese seguridad, llámese tránsito, pero la mayoría de las cosas tratamos de hacerlo nosotros, entendiendo de cómo funciona el Estado también, porque el Estado, y hablo de Secretaría de Cultura, tiene muchos eventos durante el año a qué prestarle atención. Entonces, nosotros queremos sacarle ese peso de encima. Dejemos, si yo tengo mi equipo, y además seguramente nosotros entendemos mejor de qué va el evento que ellos. Entonces, prefiero que lo cuidemos nosotros, que lo hagamos nosotros, y después, cuando está más o menos todo armado, ahí vengan y terminamos de armar la agenda. Vos cerrás el estudio estos días, me imagino, pero si no tendrías una vista privilegiada. No, bueno, cierro el estudio. Pues yo hoy estoy trabajando, mañana tengo que trabajar. No, el jueves. Y el miércoles tengo que trabajar también porque tengo que entregar páginas antes de largar, porque ya, viste, si no, te come la agenda también de la editorial. También con el trabajo que uno tiene pendiente y que está siempre actualizándose. Uh-huh. Yo decía al comienzo, y era un poco los temas que tenía así dando vuelta, que es
son los que a veces me han llamado la atención. Uno cree que conoce a alguien más o menos por su historia. Cuando se pone a indagar un poco más, cambia la perspectiva, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo era tu ciudad, Leones, allá por principios de los 60? ¿Cómo era esa vida allá? La vida, imagínate que para un chico, el patio nuestro era el pueblo. Los padres en aquel momento, es más, te echaban. Casi que te echaban para decir, no, mi vieja, por ejemplo, tenía que lavar los pisos. Mi viejo tenía que dormir la siesta, no había que molestar. Obviamente. Así que, chicos, afuera y volvíamos cuando sabíamos que había que hacer algo, éramos responsables en algún sentido. Porque sabíamos que teníamos tarea, un horario, ¿viste? O nos decían, bueno, vuelvan a tal hora. Pero el patio era, así que era maravilloso. Sigue siendo un pueblo, porque es ciudad, pero sigue siendo un pueblo de 12.000 habitantes, donde todo el mundo se mueve sin problema, ¿viste? Una seguridad. Para los chicos, imagínate que el patio era el pueblo, la seguridad era relativa, porque cruzábamos tapiales, subíamos techo, cavábamos cuevas, podríamos haber sufrido accidentes y los padres se enteraban cuando... Sí, no es la comunicación de ahora que te llega un mensaje de WhatsApp. Pero el pueblo te cuidaba. Sí, seguro. El barrio te cuidaba. Así como yo era hermano mayor, cuidaba al más chico, los vecinos te cuidaban, más allá de que te retaban si te estaban mandando alguna, pero era distinta la vida. ¿Tu hijo tiene un taller mecánico? Tenía un taller, yo trabajaba con él, era mecánico, pero bueno, era tornería, soldadura, herrería. Ajá. Reparábamos maquinaria agrícola, tractores. Y esa ventaja de que el patio era todo el pueblo, te dio la opción de estar ahí, de ver esas primeras... ¿No estabas escolarizado cuando viste alguna revista en casa de una vecino, y te llamó la atención el dibujo, la forma, porque no leías en ese momento? No estabas, todavía no había llegado a la escuela y ya... Mirá qué puente desde aquel momento hasta hoy, ¿no? Qué puente increíble, porque si lo ves en la perspectiva de hoy, uno, viste, como que lo sectoriza, pero si haces la película entera... Claro, pero supongo que yo ya tengo nietos, y entonces vos a un nieto le prendés la televisión con un dibujo animado y él por ahí se engancha y se queda... Y me pasó a mí lo mismo con la revista, porque era nuestro entretenimiento en aquel momento. La televisión era casi inexistente. Y sí, lo descubrí en casa de una vecina que era la granja del barrio. Y nos mandaban a comprar ahí y justo fue una noche y le golpeábamos la ventana a la vecina, nos hacía pasar y en ese transcurso del pasar, no por el negocio, sino por la casa, descubro esa revista. Nada más, y me quedé mirándola, ni la seguía Sí. Señora. Yo tengo como un registro, nosotros somos contemporáneos, que había lugares en aquel momento, por ejemplo la peluquería. Vos te ibas acá en Rosario, vos te ibas a cortar el pelo y había un montón de revistas que regularmente leías. Y además, respecto a la importancia de lo gráfico, yo tengo un registro así que en mi casa, una clase media, trabajadora, se compraba el diario todos los días, se recibían esas enciclopedias, esas que venían por fascículos coleccionables de los animales de los países europeos, y después venían las colecciones, comprábamos revistas de la Editorial Columba, de D'Artagnan, de Fantasía, el Tony, y después lo que venía de Patoruzú, Paturcito, el álbum de oro, toda esa cosa que vos decías alusión a la importancia de lo gráfico, de la industria. Pero era el entretenimiento que teníamos en ese entonces también. Sí. Todavía ni competía con la televisión. No. Entonces, apenas, digamos, íbamos, por ejemplo, acá teníamos el acceso en esa edad, que éramos todavía en la escuela primaria, íbamos al Heraldo a ver una película de Walt Disney, que era una especialización estoy hablando de la primaria,
Y vos todavía no sé Yo cómo- iba al cine, había 2 cines, pero daban sábado y domingo. Y nosotros íbamos a la matiné del domingo. Y era la única opción que teníamos. Y entonces, bueno, estamos hablando de ediciones que vendían cientos de miles de Claro. ejemplares. Y fíjate vos, yo me acuerdo que Columba en los años 80 había hecho una especie de censo a nivel nacional y ellos descubrieron que vendían mucho más en el interior y sobre todo en lugares muy apartados Claro. que en la propia Buenos Aires. Claro. Porque la gente no tenía con qué entretenerse. Cambio, Buenos Aires le daba opción de teatro, No, cine. siempre tuvo otras Claro. opciones. Como gran capital, Exactamente. como toda capital, tiene esa opción. E inclusive, en cualquier ciudad del interior que ibas, había un buen puesto de diarios y revistas. Registro también, quizás vos cuando venías de Leones. Yo, en esa época, en los principios de los 70, me iba hasta la terminal de ómnibus que tenía en el medio de la terminal un puesto de diarios y revistas impresionante. Venían revistas así que uno no compraba, pero podías ver ahí un mundo desplegado en lo gráfico que era muy interesante. Sí. Y que, bueno, uno accedía a sus pequeños héroes. Y con otra particularidad. Hoy por hoy, la revista Historieta casi se ha hecho un objeto de culto, Ujú. de colección. En nuestra época no. No Se era. leía, se canjeaba, se la prestabas a los amigos que no podían, te prestaban ellos. Íbamos al kiosco y la canjeábamos. Entonces, Sí. era otro tipo de artículo. ¿Sabés con qué es un fenómeno parecido hoy? Con los vinilos. En su momento, yo siempre compré mucho y escuchaba mucha música, y vos, qué sé yo, Claro. aún en la época de la facultad, uno iba y compraba 1 o 2 vinilos, o 3 en una semana, y no era una cosa que representaba un cambio de presupuesto. Y No. hoy es casi una cosa de culto, inclusive se compran a veces sin tener los reproductores. Y hoy, bueno, por un cambio en la industria de ese tipo, cambia, eso se modificó. Sí. Leones, pero bueno, aparece Rosario. Rosario, venís, una mala experiencia rosarina, porque en realidad ahí medio que te estaban currando. A medias. No, ya sé. Tenías más de un motivo para venir a Rosario. Tenías Exactamente. más de un motivo, eso te lo iba a decir. Sí. Digamos, la parte que tiene que ver con el dibujo, lo que tiene que ver con el dibujo, era una escuela. Fue un desencanto, lamentablemente. No, era una privada que estaba acá en Mitre, casi a esta altura. Casi un poquito más, a mitad de cuadra. Pero estaba entre Ríos y Córdoba. Y viajaba martes y jueves. Pero claro, me di cuenta, me tomaron por 3 años y me di cuenta en el primer año que no aprendía, sino todo lo contrario. Me mandaban a hacer lo que yo quisiera en mi casa. Venía, te decía que estaba Venían, bien. me corregían, me decían, sí, muy bien, seguí adelante, dale. Y yo dije, pero así no voy a aprender nunca. Yo siempre fui crítico, sigo siendo crítico de mi trabajo y siempre me ayudó que criticara mi trabajo. A mí me gusta eso, porque aprendí mucho con eso. Sí, vais como superando y Exactamente, no te hay quedás, gente, no te ¿viste? estancás. Que hay gente que se molesta cuando vos le haces las críticas. Ese tipo no está dispuesto a aprender todo lo necesario. Pero a mí no. A mí decir, cuando vos sabés que tenés necesidades, encima siendo autodidacta, tenés montones de necesidades. Yo fui aprendiendo cosas de probar, pero lo ideal hubiera sido que hubiera tenido un guía, un tutor, alguien que me indique, mirá, si va por aquí, a lo mejor hubiera hecho un camino diferente. No me puedo quejar, me fue bastante bien. Muy bien. Y sigo siendo muy crítico. Hoy te puedo mostrar páginas que yo rehago porque termino de hacerla y ya no me gustan. Ujú. Y como tengo tiempo, antes no lo tenía. Como ahora tengo un poquito más de tiempo, digo, no me gusta, va de nuevo. Ni hablar de paneles, recortar y volver a hacerlo. O sea, Igualmente la experiencia rosarina
porque ya ¿qué estamos hablando? Principios de los 80 ahí. O sea, fines 70 y pico. 79, porque yo terminé en el eso. 77, 78, 78, 79. 79. Digamos, desde 79 allí. ya me fui creo que me fui Después ya te fuiste a Buenos Aires. Bueno, pero acá ya tenías otro motivo para venir porque ya estabas de novio. O estabas en vistas a. Sí, me había puesto de novio así ahí. Muy joven, muy joven. Exactamente. Muy joven, con la mamá de tus 3 hijos. Sí, exacto. Muy bien, muy bien. Así que un gran Mi motivo. socia de la vida, yo la llamo. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Así que tenías un motivo, pero te fuiste a Buenos Aires en una época que escuché que fue muy buena, en el sentido que vivías con otros compañeros en un departamento. A ver, estamos hablando. Y éramos jóvenes. Claro, es lo que siempre digo. Primero, una etapa. Estábamos en plena dictadura. Sí, también eso. Si vos me decís, yo creo que éramos inconscientes, de alguna manera, porque hemos hecho cosas donde, por supuesto, no tenía nada para esconder, pero, viste, en aquel momento Sí. hubo gente que la pasó muy mal, Sí. sin tener que estar involucrada en nada. Sí. Fue una época difícil Muy difícil. para adolescentes, jóvenes y demás. Mucha represión. Nosotros con ese grado de inconsciencia yo me fui, tuve la suerte, conocí ahí a quien hoy un gran amigo, que era de Leones, oriundo, y ya estaba viviendo hacía varios años en Buenos Aires. Compartí con él un departamento que, por supuesto, no éramos 2, sino 4. Viste que ahora también eso cambió. Sí, sí. Todos se quieren ir a vivir solos, pero no aquí. Pero en Europa, si se van a Europa, no. No, Comparten con media docena, es muy 10. caro vivir en Claro, Europa. bueno, en nuestra época era así de caro. No podías permitirte, menos mi viejo. Yo me fui con una consigna. ¿Eran 6 meses? ¿Te pusieron así? ¿Era Mi un viejo me plazo? dijo, mirá, andá, probá, porque realmente tenés condiciones, y me dieron esa libertad. Pero yo te puedo bancar hasta 6 meses en Buenos Aires. Después te vas a tener que buscar un laburo, algo. Y eso fue lo que hice. Me fui con esa premisa. ¿Y ya tenías como una carpeta de dibujos tuyos Claro. en ese momento? ¿Ya tenías así un material? Porque Claro. hoy hay una posibilidad de comunicación, lo que hablábamos, si lo vemos de esta perspectiva, hoy vos mandás un trabajo y lo enviás y él a los 2 segundos está en cualquier parte del mundo, pero en ese momento tenía que ir con lo manual, con la carpeta de dibujos únicos y originales a llevar a... ¿Y te fuiste a Columba A directamente? Columba, directamente, a golpear la puerta. Tenía 2 direcciones. Una del autor de Lupin. Ajá, sí. No sé si te acuerdas de esa Sí. revista. Que él estaba casado con una mujer que oriunda de Leones también. Ah, bien. En realidad hacía mucho tiempo ya vivía afuera. Y él me había dado su dirección del estudio para cuando yo llegara, pensando que yo no iba a ir nunca. Pero fui. Le tocaste el tiempo. Le toqué el timbre, pero no me pudo ayudar mucho. Entonces de ahí me fui a Columba y tuve la suerte de que uno de los jefes de editores, Presa de apellido, me ve mis trabajos y ve mis condiciones, haciéndome notar que me faltaba mucho todavía por aprender, que yo todavía la pregunta fue, ¿cuánto es lo que me falta? Depende de vos, me dice. Todo esto depende solamente de vos. Y fue ahí cuando, viste, son cosas que te influyen mucho. A mí me influyó porque me dijo eso y yo ya me puse un chip para decir, depende de mí. A trabajar. A trabajar y a ponerme. Yo tenía 6 meses y esto que me decía él. Claro, yo no puedo perder 5 años antes del primer laburo. Claro. Necesitaba No entrar era que a podía tra- hacer un posgrado Claro, en ¿viste? dibujo. Entonces, no. Bueno, todo eso, hoy con el diario del lunes, te puedo decir, fue una carrera bastante corta. Después, claro, una vez que ingresé, tuve que hacer todos los posgrados, Ujú. pero por mí mismo. Hay 2 cosas que me llamaron la atención de este periodo Columba, digamos así, ya instalado en Buenos Aires. Uno,
que vos siendo autodidacta y siendo una persona que ya tenía un estilo propio... No, no tenía estilo. O estabas... No, ese es el problema. Bueno, y ahí en Columba tenías que seguir Exacto. la línea de algunos de los dibujantes que ya estaban publicando, que en este caso sería Domingo Cacho Mandrafina. Mandrafina. Yo lo elegí a Mandrafina, me dieron 4 o 5 opciones, pero yo elegí a Mandrafina porque era lo que más me gustaba, se acercaba, me gustaba el blanco y negro, eso. Eso por un lado, que entre las historietas había visto que estaba Sabarese ahí escrito por Robin Hood, que teníamos un libro aquí. El cual yo leía en Leones, entonces... Vos ya tenías la relación. Claro. Ese es un primer hecho. Y el segundo hecho es que te mandan a hacer un curso con el maestro Brescia. Y creo que hablaste más que lo que dibujaste ahí, ¿no? Exacto. A mí y a otros jóvenes que ingresamos más o menos para la misma época. El mismo Presa nos aconseja tomar ese curso que era de varios maestros, pero bueno, cuando llegamos el primer día, lo primero que nos preguntaron es, creo que no me acuerdo si habría el mismo hijo de Enrique hoy, nos lo estaba dando, preguntó quienes ya habían empezado a publicar y los que levantaban la mano dice, bueno, vayan al tercer piso. Subimos al tercer piso y nos sorprendimos con Alberto. Bueno, a partir de ahí, nada, fue 6 meses maravillosos, de los cuales yo no sé si aprendí mucho, sino yo quería hablar con él, sacarle de su sapiencia y aparte también a cómo manejarte en muchas cosas. Pero fue con él sí que charlé, porque en esos meses me ofrecen hacer una miniserie, se llamaba Holocausto, y yo quería, de alguna manera, desprenderme de la línea de Cacho Mandrafina. Y él me empujó, me dio el aliento para hacerlo, lo cual, bueno, fue beneficioso. Sí, hay como unas palabras como para que tomaras impulso y fueras con mucho temor, cuenta, debo ¿no? reconocer que fue con mucho temor, pero... Ahí tenemos algunas tapas que tienen que ver con dibujos de esta época, de la época de la editorial. Esto ya es posterior, es El Ángel, con texto de Robin Hood y con dibujo tuyo. Tenemos alguna otra, justamente acá hay una de D'Artagnan, donde está Holocausto. Que era una adaptación de una película, ¿no? Exacto. O tenía una adaptación de película. Y después ya hay otra etapa, post-Columba, que tiene que ver con Parque Chas, que tiene que ver con Fierro, con otro gran momento, me parece, de la historieta argentina, en otra editorial ya. Otra editorial. Que Fierro fue disruptiva dentro de lo que es la historieta nacional. Ahí lo editaba, pues tuvo varias etapas. ¿Era de La Urraca? ¿O La Urraca. Era de La Urraca? No, eso era la Urraca quien editó eso. La Urraca, yo tengo un registro también por una cuestión... Me operaron en el año 78 de apéndice, así que tiene que ver. Fue la primera vez que compré la revista Humor. Fantástico. Fue la primera vez que compré la revista Humor. Humor, Superhumor, eran todos. Y los puntos de la operación me tiraban porque lo que me divertía era la época del Mundial y había muchas sátiras sobre Menotti, Lorenzo, los técnicos ahí. Y entonces ahí descubrí un mundo de otro tipo de ilustración y además de o sea, tenía la parte humorística, tenía también lo concerniente a la parte ideológica, que era con grandes editorialistas, y hasta la parte poética, porque escribía Alejandro Dolina, o escribía José Pablo Feynman, o Enrique Vázquez, y tenía dibujantes también, Rondón Aguay, Casioli mismo, Tabaré de Uruguay, digamos, con historietas que después fueron famosas, inclusive algunos llegaron al cine, como Las puertitas del señor López, con guión creo que es de Trillo, Carlos Trillo, ¿no? Y dibujo de Altuna, de Horacio Altuna. Leí por ahí que Altuna y Trillo se habían conocido en Satiricón, que también de Blota en la década del 70, y de ahí habían formado. Y vos también, además de nombro a Trillo, porque después tuviste dibujos con él y dibujos que se
exportaron a esa experiencia. Acá ya hacemos el puente a la etapa europea, que fue anterior a la etapa estadounidense tuya, Ujú. con Fulú y otras Sí. series que... En realidad la primera historia que se ve en el exterior, mía propia, es Parque Chas. Parque Chas. Sale publicada, la ven en Fierro, un editor español, y lo termina publicando allá. Ah. Pero yo a su vez ya estaba trabajando para Italia a través de algunos agentes, haciendo una porquería, pero ya tanto Trillo como Barreiro habían prestado atención a lo que yo estaba haciendo aquí en Columba y me convocaron. Entonces, casi los dos al mismo tiempo. Yo empiezo a trabajar primero con Barreiro en Parque Chas y a Trillo le pido un año, que me espere un año con el proyecto de Fulú, porque yo tenía que terminar esa historia a través de los agentes y entonces empecé Fierro un poquito antes. Pero después casi al mismo tiempo fui haciendo Fierro y Fulú. Y ahí ya estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. Ya ya había hijos. Estamos hablando del año 85, 86 y en adelante. Ya estaban. Sí, y bueno, mi primer hijo nace en el 87. Ya estaba, Así digamos, es. ya aparece el compromiso. No, la cuestión familiar también. Totalmente. ¿No? Sí. Y en ese momento vivías acá en Rosario, viajabas. Siempre viví Ya te acá. instalaste acá y después. Yo cuando decido formar familia me mudo a Rosario porque siempre vi a Buenos Aires como una cosa demasiado enorme para una idea de familia. Entonces me mudé aquí y bueno, Y desde acá lo trabajabas. hice, sí, siempre. Hay una cosa que en el programa, en estas 4 temporadas, ha habido directores de teatro, artistas, actores, pero soy el primer dibujante. Y como primer dibujante, claro, aparecen para mí algunas curiosidades que he descubierto y que me gustaría compartir y que vos me comentes. Es bastante común en las canciones que alguien le manda la letra a otro y otro le pone la música o viceversa. Pero me parece que en el mundo de la historieta también es así. Es decir, podés no conocerte con el autor y enviarte, creo que leí, que a Robin Hood, que hiciste El Ángel, vivía en Dinamarca, creo que él. No estaba en lado, Dinamarca, pero en otro lado. pero en otro lado. Mandaba los guiones. Y en la experiencia, por lo menos en la que después vamos a referir en Estados Unidos, es como 3 años sin conocerte con Nazarelo, y sin embargo había ahí un envío. Porque cuando vos entendés que estás haciendo historieta, por eso se conforma un buen equipo, si los dos entienden el mismo camino, si vos tenés que trabajar con total libertad, ambos tienen que trabajar con esa libertad. Y entonces el guionista tiene que saber de que yo soy el director de la película, el escenógrafo, el iluminador, el camarógrafo. Cuando no lo entienden, es muy difícil para quien lleva adelante la parte gráfica que puedas brindarte, enriquecer, porque esto va muy ligado a la pasión. Si yo no le pongo pasión, se lo transmito al lector. Claro. Y el lector No se engancha. No se engancha. Entonces, hay una retroalimentación ahí. Y eso le sirve al guionista también. Quizás cuando uno cita a su propio entrevistado puede incurrir un error en la frase, pero vos me vas a corregir rápidamente. Leí por ahí que decía pensar más y dibujar menos, como una ecuación que tiene que estar ahí en la gráfica, en la historieta, ¿no? Que permite esta cosa de lo que siempre hablamos del principio, de la imaginación, del que se va enganchando con una determinada historia. Y eso lo aprendí un poco a la fuerza. A través del tiempo, que llegó una etapa donde yo tenía que producir mucho y encima trabajando con asistentes y qué le transmitía, qué le dejaba hacer al asistente, que no.
y entonces veía que mi trabajo no me satisfacía. Y entonces un día me senté a pensar y dije, claro, yo tengo que pensar mejor y dibujar menos, porque los dibujantes tendemos, es muy fácil para nosotros dibujar, y tendemos a llenar todo, pero en realidad, si vos querés hacer una buena historieta, tenés que planificarlo mejor. Entonces tenés que pensar dónde ubicar la cámara, qué es lo que vas a mostrar, desde qué punto, desde qué ángulo. Hay un montón de detalles que sirven y que no es necesario que la página, o sea, la página tiene que respirar, porque además las páginas tienen los textos y esos textos son grises. Por eso yo uso mucho el blanco y negro, Sí. porque después viene el texto que es un gris. Y el texto, a su vez, es importante. Es muy importante. Muy. Entonces, yo tengo que dejarle espacio al texto. Como un aire, ¿no? Ahí. Exactamente. No, para que, viste, cuando decís, no, que O sea, respire. a mí me gusta dejar o espacios blancos o espacios negros. Y quizás dentro del negro puede haber cosas también, porque también le hago cosas dentro de esos espacios. Cuando tuve que musicalizar los flyers en estas semanas para publicitar tu llegada, Pusiste cuarteto. tenía... No elegí cuarteto. No, porque yo te tengo Me rosarinizado. gusta, mirá que No, pero busqué- me gusta, Hubiera puesto cuarteto. Pero, viste, buscaba... Por ejemplo, una de las cosas que busqué, por la influencia que escuché que tenía, es la música de E.T., de la película de Spielberg. Porque vos te escuché decir que ahí aprendiste mucho Sí. del director, seguramente de una cuestión de presentar la escena, Sí. etcétera, que vos lo vas a ¿Cómo decir mejor que yo, sectoriza? ¿no? ¿Cómo Eso. sectoriza? Cómo no aparece el personaje. Exactamente. ¿Cómo sectoriza Spielberg? Dije, fantástico, es la historieta. Y me hizo otro clic. Sí. Yo en este ser autodidacta fui haciendo clics. Sí, ¿viste? sí. Pero después me van quedando, ¿viste? En la memoria. Entonces después usufructo. Sí, pero Le presto atención. Busqué ese porque hacía referencia a la película fantástica, como casi todas las películas de Spielberg, desde Tiburón, Encuentro cercano al tercer tipo y demás, y E.T. Y la etapa italiana, hay un momento en que, o la etapa europea, va a ir a mutar hacia la etapa estadounidense. Por llamarlo así, sí, genéricamente, ¿no? Sí, de momentos la necesidad. tenías toda una producción ahí en Exacto, Italia pero y la demás. necesidad me llevó porque esa etapa de producción donde a mí no me servía, no me redituaba desde ningún punto de vista, entonces dije, hablé con Carlos Trillo, porque era mi socio de Claro. alguna manera, dije, mirá, Carlos, esto así no va, si no nos van a aumentar, no quiero seguir haciendo salchicha, Sí, ¿viste? como esa Produciendo. Entonces, bueno, él lo entendió por ese lado y me dejó libertad. Terminamos una historia, que no es la que está apareciendo ahí, pero sino borderline. Y bueno, me dio libertad para irme a buscar otra cosa, que no fue fácil tampoco. Y ahí aparece Estados Unidos. La Feria de San Diego, Vértigo. Primero la Feria de San Diego, que fue, hoy eso mutó muchísimo, pero en aquel momento era el lugar donde los artistas podían llevar el portfolio y mostrarlo. Y así repartí a muchos carpetas. Tuve la suerte que a los pocos meses me convocaron de una editorial grande, Dark Horse, para hacer la adaptación de la película Alien Resurrection. Y después, al poco tiempo de estar trabajando con ellos, me llega la notificación de que me estaba buscando un editor de Vértigo. Y bueno, no pude comunicarme con él,
Así que tuve que comprar otro ticket aéreo y viajar allá. Y él le quedó la anécdota donde decía que, bueno, yo le golpeé la puerta y me presenté diciendo, vos me estabas buscando, yo soy Eduardo Rizzo, y bueno, y ahí empezó esta quimera que fue 100 balas. Sí, corregime, con Azarelo, 100 balas, 3 años sin conocerse. Exacto. Era como una relación a distancia. A distancia, que- yo hablaba muy poco inglés, Ajá. él nada de español, y no, una sola vez me quiso llamar y yo le pude decir, mirá, mandame mail que es más fácil para mí, porque tenía una persona que me hacía las traducciones. Claro, te iba a preguntar eso porque hasta ahora, sí, Barreiro, Trillo, Robin Hood, todos escribían en castellano. Castellano. Pero en esta experiencia ya Inglés. cambiaba y vos Inglés. y te lo traducían y vos después dibujabas. Exacto. Y vos después dibujabas. Ujú. Mira, y cuando se vieron, es como que había una cuestión ahí es particular, Mirá, ¿no? fue muy cómico porque de alguna manera, y anecdótico a su vez, porque fue en una entrega de premio, creo que fue cuando ganamos el primer Eisner, El Eisner. que no conocimos, más allá de que nos llevó la editorial a cenar antes de la entrega de los premios, no sabíamos si lo íbamos a ganar. Después, y ahí había alguien que incluso me traducía algo, pero después nos fuimos a tomar cerveza y ahí nos pusimos un poco Ahí. al día, y en realidad me di cuenta que era un tipo muy similar a mí, y él se dio cuenta lo mismo, que los dos teníamos el mismo concepto de cómo hacer historieta, y que no en vano habíamos llevado esos 3 años con una muy buena producción y sin ningún altercado. Entonces, bueno, en verdad, esta es la segunda parte, que revive junto con la línea Vértigo, porque volvió en el 2026, y somos de alguna manera la única historia de esa línea que se vuelve a producir. Las demás son todas historias nuevas. También hay algo que me resultó paradojal. Uno tiene como determinadas líneas de pensamiento en cuanto a ciertas figuras icónicas de la historieta, particularmente con todo el fenómeno Marvel, DC Comics, superhéroes y demás. A vos te tocó ahí con Azarelo dibujar en Batman No Hay Ir, pero no es, te escuché decir y lo leí, que no es una cuestión que el superhéroe, que la figura, el universo de los superhéroes sea algo que te resulte atractivo, ¿no? A ver, no sé si es la... quiero decirlo, digo desde el punto de vista del dibujante. Pero sí, no es cierto. Porque ¿cuál es mi problema? Yo crecí leyendo otro tipo de historia. Diferente hubiera sido si hubiera crecido leyendo el superhéroe. Lo entendería mejor. No lo entiendo. No sé de qué van algunos personajes. Me tengo que poner a investigar muchísimo. Más allá de que hoy puedo... Como profesional se supone que yo puedo hacer cualquier cosa. Pero tengo mis límites también. Entonces hay cosas que ya dejo de lado porque prefiero otras que me van a satisfacer mejor. Sí. Inclusive Batman, dentro del mundo superhéroe, es el que no tiene superpoderes, digamos así, no tiene ni un martillo ni una cosa, por es más eso humano. Tanto Azarelo como yo lo elegimos en ese momento. Porque se supone que es un detective encapuchado. Sí. Y además para nuestra generación que venimos con la música, otra de las músicas que elegí era la vieja serie de Batman y Robin en blanco y negro que solíamos ver por ahí
Viste que todavía en los canales todavía siguen pasando Lo como siguen el pasando, Zorro, pero más claro, ¿cómo no? series que tenían, a lo mejor se hicieron durante un año y acá en Claro. Argentina han sobrevivido muchas generaciones. Pero cómo no, si hay un montón de series que se han hecho en esa época y eran excelentes, Sí, 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 sí. porque sobreviven. Sobreviven. Y va a terminar el domingo la Crack Bam Boom y sigue la producción, los proyectos, las historias. Así estás con miras a qué te gustaría o qué estás por desarrollar. No, pero, bueno, no, ¿qué me gustaría? No, entonces, por ejemplo, estas 100 balas, Sí. yo había firmado por 8 capítulos y ahora se van a 13 los números. Entonces ya me pone un coto, Claro. porque yo tengo otro proyecto en espera para Francia, que también desde hace tiempo me vienen persiguiendo. Bueno, lo arreglamos. Así que lo más probable es que yo esté terminando 100 balas casi conjuntamente haciendo el otro proyecto. O sea, llevando los dos proyectos Claro, adelante. en simultáneo. Lo cual no me hace ninguna gracia, ¿eh? Sí, sí, Porque no le puedo prestar mucha atención ni a uno ni al otro, ¿viste? Pero bueno, así son los ritmos que imponen a veces estas cuestiones. Y tendremos en el 2027 la edición 16 de la Crack Bam Boom. Eso, desde luego, yo lo doy por descontado, pero después si cae un meteorito y se anula, ¿viste? Yo creo que Escapa. no. Lo dejé para el final, lo podía haber dicho al principio, pero bueno, lo voy a leer textualmente. Dice, con 100 balas ganó 4 premios Eisner en 2001. 5, perdón. Sí, bueno, esto es de 2017. No. Usted que estaba mal la Tiene que ordenanza. No, pero está bien. No, pero son 5 cosas. Ahora, mirá, en 2001 como mejor historia en serie, en 2002 como mejor nuevo artista y mejor serie continua, en 2004 nuevamente en esta última categoría. Recibió 3 premios Harvey como mejor dibujante y otro por su obra Eduardo Rizzo Tales of Terror, Cuentos del Terror, y además el premio Yellow Kid como mejor artista. Y ha sido designado desde el 2017 como dibujante y artista distinguido de esta ciudad que lo ha acogido como propio, la ciudad de Rosario. Hoy fue un placer tenerte como invitado, Eduardo. Y, Por favor, un placer haber sostenido esta charla con vos. Me gustó porque además no empezaste como la mayoría. Cuando empezaste allá que era niño, ¿viste? Fuimos cambiando. Exactamente. El cambio de semana teníamos Me que gusta cambiar. eso, tuvimos darle que rotar. vuelta. Hablamos siempre de lo mismo, pero hay que darle una de vuelta. darle la vuelta. No es la misma charla de la semana pasada porque ya no somos los mismos de la semana pasada. Exactamente. El río que estamos viendo, como decía Heráclito, ya no es el mismo río y bueno, pasó una semana más. Mucha suerte en la Crack Bam Boom. Yo creo que va a haber, como ocurre regularmente todos los años ahí con la feria, muchísimos. ¿Te acuerdas cuántos hubo el año pasado de asistentes? Más o menos, porque después hay muchas entradas que Sí, no, pero a ver, depende de los números donde lo vas a escuchar, pero yo creo que más o menos circulan entre 40 y 50 mil personas durante los 4 días. Impresionante. Hoy en Pequeños Elementos, Eduardo Rizzo, uno de los dibujantes más importantes del mundo, reside acá en la ciudad de Rosario, creador de la Crack Bam Boom. Enseguida volvemos con Falta y Resto desde el Uruguay. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Esto fue Pequeños Elementos, primera parte, temporada 4. Chao, muchas gracias. Somos los olvidos, somos 2 gatos perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista